Pues eso, buenos días, ¿qué tal? Ahora se escucho. Digo, esto voy a hacer como los payasos de la tele de cuando era pequeñito. Es una bendición realmente poder estar otra vez en casa y adorar juntos a Dios, acercarnos a Dios y poder alabarle gracias al grupo de alabanza. Es una maravilla, es una bendición poder experimentar lo que Dios hace en nuestra vida, ¿no? Dios nos ha traído y a su presencia, no porque Dios no esté en cualquier sitio, que está en todo lugar, pero hoy de una manera consciente, delante del Señor, para adorarle, para exaltarle, para ser exhortados y confrontados con su palabra, edificados con su palabra. Qué tremendos pasajes los que ha leído Jonathan hoy. Efesios capítulo 2, capítulo 3, capítulo 1, una carta increíble que nos dice que somos coherederos con Cristo, que somos miembros del pueblo de Dios, que somos coherederos y copartícipes de la promesa de Cristo en el Evangelio, que hemos sido adoptados por Dios, somos miembros de la familia de Dios, que Dios nos ha escogido y que ha escogido a su iglesia para enseñarles a los mismísimos ángeles la multiforme sabiduría de Dios, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Que Dios nos amó de tal manera que nos predestinó para ser parte de su familia, que nos dio vida por su gracia, que nos preparó buenas obras para que anduviéramos delante de Él y anduviéramos en ellas. Qué pasaje tan increíble y qué pasaje tan genial el de Lucas capítulo 15. Lo que vamos a leer hoy, lo que quiero compartir con vosotros hoy, el pasaje que quiero compartir con vosotros hoy también es parte de esas parábolas exclusivas del Evangelio de Lucas, ¿no? Y la del hijo pródigo es fantástica, ¿no? Porque hay muchas experiencias del Antiguo Testamento que Jesús de alguna manera ensambló para componer esa parábola, ¿no? ¿Cuál es el hijo que tiene un hermano y pide una herencia que no le toca? Es Jacob. Jacob es el que pide una herencia que no le toca y se va lejos, ¿no? ¿Y qué hijo recibió un anillo? Es José. José recibió un anillo y un vestido y fue exaltado a una categoría que no le correspondía. ¿Y qué padre fue al encuentro de alguien y mató un becerro? Ese fue Abraham, cuando vino el Señor y los ángeles delante de él, y él salió. El primer personaje que corre en la Biblia es Abraham, cuando sale al encuentro de Dios. Y todas esas cosas estaban en la mente de los judíos, y Jesús utilizó historias para explicar cosas profundas, para acercarnos a realidades espirituales y podernos acercar a Dios, y que nos fuese más fácil comprender y más fácil aplicar cosas que son realmente serias, importantes para la vida. Y hoy tenemos una de esas historias. Decía, está en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Y me gustaría que me acompañarais, abrierais vuestras Biblias y me acompañarais en la lectura de esta parábola fantástica que solamente se encuentra, como decía, en este Evangelio de Lucas. Capítulo 12 y versículo 13. Una parábola que en mi Biblia se llama la parábola del rico insensato, del rico necio. Y dice así, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la heredad. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola. Y fíjate, dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¡Wow! ¡Qué pasaje! Hoy vamos a hablar del sentido de la vida, del sentido de la vida. Y estamos en medio de una sociedad que ha perdido el sentido de la vida, ha perdido la perspectiva. Estamos en medio de una crisis de valores seria.
Algunos dicen que estamos en las puertas de la era no postcristiana, sino postoccidental. Porque cuando una sociedad pierde sus referentes, sucumbe. Y eso ha pasado a lo largo de toda la historia. Y hoy muchos ven en Oriente, ¿no?, en China y otros países, ¿no?, el futuro emergente, ¿no? Países donde, por cierto, está creciendo el cristianismo de manera exponencial también. Sea como sea, hablamos del sentido de la vida. Y me gustaría guiaros. Hemos visto que en las hojitas el título es Wallace, Broncano y el sentido de la vida. Wallace no es el de Braveheart, ¿vale? No es ese Wallace. Es un filósofo que estaba llamado a ser uno de los mayores filósofos del siglo XXI, si no fuese porque se colgó en el 2008. Una persona que cuando se suicidó, después de un tiempo de mucha depresión, y en el que, por cierto, dejó la medicación y eso fue causa, bueno, pues eso es otra historia, ¿verdad? Pero esta persona reflexionó mucho acerca del sentido de la vida y colocó varias de sus obras entre las 100 obras de lectura imprescindible del siglo XXI. Su novela más conocida es La broma infinita, ¿no? Y no sé si es que os pasa a vosotros, a mí me encanta YouTube, especialmente los discursos de graduación de universidades. ¿Os pasa eso? A mí me encanta cuando va Denzel Washington a una universidad y hace un discurso y habla del Señor en aquella universidad y dices, wow, qué pasada, ¿no? Y bueno, hay muchos discursos de esos ahí, el de Steve Jobs, y hay muchos ahí que son fantásticos, ¿no? Este hombre en el 2005 dio un discurso en una graduación en la Universidad de Ohio y dijo algo que para mí es el texto, para mí referencia de este filósofo ateo, que dijo lo siguiente. Fijaos. Hay un asunto que es extraño pero cierto. En las trincheras del día a día, de la vida adulta, en realidad no hay posibilidad de ateísmo. Este era ateo, ¿eh? Pero dice, hay una cosa terrible. En el día a día no hay posibilidad de ateísmo. No hay nada que no implique adoración. Todo el mundo adora. La única elección que hacemos es qué adorar. Y la razón irresistible por la que quizá elegimos adorar a Dios es que cualquier otra cosa que adores te comerá vivo. Si adoráis el dinero y las cosas materiales, si para vosotros está ahí el significado real de la vida, entonces nunca tendréis bastante, nunca sentiréis que tenéis bastante. Esa es la verdad. Adorad vuestro cuerpo y vuestra belleza y vuestro atractivo sexual y siempre os sentiréis feos. Y cuando el tiempo y la edad comiencen a mostrarse, moriréis 1.000.000 de muertes antes de que finalmente las sintáis. Dice, a un nivel básico todos sabemos estas cosas. El truco está en mantener la verdad al frente de nuestra conciencia todos los días. Lo sabemos, pero vivimos como si no lo supiéramos, ¿no? Dice, adorad el poder y terminaréis sintiéndoos débiles y temerosos y necesitaréis incluso más poder sobre los demás para libraros de vuestro propio miedo. Adorad vuestra inteligencia, adorad, sed vistos como gente inteligente y terminaréis sintiéndose estúpidos. Fraudes, siempre a punto de ser descubiertos. Dice, pero lo insidioso de estas clases de adoración no es que sean perversas o pecaminosas, dice, es que son inconscientes. Son configuraciones por defecto. Son la clase de adoración en la que te deslizas gradualmente día tras día, sin nunca ser totalmente consciente de que eso es realmente lo que estás haciendo. Y así, el llamado mundo real no te disuadirá de funcionar con tu configuración por defecto. Porque el mundo real de los hombres y el dinero y el poder canturrea alegremente en una piscina de miedo e ira y frustración y anhelo y adoración de sí mismo. Nuestra propia cultura actual ha aprovechado estas fuerzas de tal modo que han producido riqueza, comodidad, libertad personal, algo extraordinario. La libertad, dice, de ser señores absolutos, pero de nuestro pequeño reino del tamaño de nuestro cráneo. Únicos en el centro de toda la creación. Nos sentimos únicos, pero somos como todos los demás. Dice, ese tipo de libertad tiene mucho a su favor, pero naturalmente, dice, hay otro tipo de libertad. Y sobre ella no oiréis hablar mucho en el gran mundo exterior del querer, el conseguir y el demostrar. La alternativa a esa libertad real y más valiosa es la inconsciencia, la configuración inicial,
el hámster en la rueda, las ratas a la carrera, la corrosiva sensación constante de haber tenido y perdido alguna cosa infinita. Es un texto que lo he leído tantas veces, lo he compartido muchas veces, porque me resulta devastador y revelador que alguien ateo te diga, en realidad todos adoramos algo. La cuestión es qué. Y la realidad, dice él, es que solamente aquellos que adoran a Dios tienen algo a lo que adoran que no les consume, que no se los come vivos. Así que mi pregunta hoy es, ¿a quién adoras tú? ¿A qué adoras tú? ¿Hay algo en tu vida que tenga el poder de comerte vivo? ¿Tienes la corrosiva sensación constante de haber tenido y perdido alguna cosa infinita? Déjame que lo diga de otra manera. ¿Sientes o has sentido que tu vida debería ser diferente? ¿Que tu trabajo debería ser más satisfactorio? ¿Que tu matrimonio debería funcionar mejor? ¿Que tus hijos deberían ser más obedientes? ¿De que tus relaciones, tu nivel de satisfacción, que todo lo que ocurre en tu mundo debería ser mejor de lo que es? ¿Tienes la sensación de que tu destino era hacer algo mayor a lo que estás haciendo en tu vida? Si has sentido eso, es que tienes razón. Tú no fuiste diseñado para un mundo caído. Tú no fuiste diseñado para este mundo en deterioro constante. Tú fuiste creado para la eternidad. Tú fuiste creado para relacionarte con Dios. Tú fuiste creado para el cielo, pero no estamos en el cielo. Al contrario, estamos en un mundo afectado por lo que en la Biblia se conoce como la caída, el pecado original, que lo enganchó todo, incluso tú, incluso a ti. Y no eres como crees que deberías ser porque sabes que no eres como deberías ser, que es imposible. Y te propones, yo voy a dejar de fumar y al cabo de 2 días estaba fumando, voy a perder peso. Yo dije, en verano dije, voy a perder peso. Estaba en 78. Me he ido a subir montañas, excursiones de 12 kilómetros, ¿sí o no? De 12 kilómetros, 700 metros de desnivel. Bajar y arriba en la montaña un trocito de algo y una manzana y vamos para abajo y tal. Y llevaba abajo, ¿sabes lo que hacía? Una hamburguesa, tío, una hamburguesa con patatas, es que esto... Pero yo en mi ilusión dije, cuando llegue a casa me voy a pesar y en vez de 78 voy a estar en 73. Estaba en 77. Digo, ¿para qué me he pegado yo excursiones de 11 kilómetros? ¿Por qué? Porque uno quiere, pero no puede. Se nota. Lo digo yo, que se nota. Te miras en el espejo y dices, no soy lo que debería ser, pero es que soy lo que soy. Porque esta es mi realidad. Tú no fuiste diseñado para este mundo, tú fuiste diseñado para la eternidad. Y es lógico lo que cantábamos antes. Si no fuese por Dios, habría un vacío en nuestro corazón que no se puede llenar. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para eso. Intentamos meter en ese vacío muebles y trabajo mejor y no sé qué, no sé cuánto. Y sigue vacío, porque aquello es infinito, porque lo único que puede llenarlo es Dios. Sentimos que las piezas no encajan. Porque dice la palabra, me encanta Pablo cuando lo dice en Romanos, dice que la creación entera gime a una esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación entera, mira que no gime porque no es algo vivo, ¿verdad? Pero imagina, lo que está diciendo es, la creación entera está esperando el momento en el que Dios transforme la realidad y por fin elimine el pecado y seamos lo que deberíamos haber sido, siempre. Y cuando uno entiende eso, Dios viene a tu encuentro. Cuando uno entiende que es que estamos afectados por el pecado, que estamos afectados por el mal, que no hemos sido creados para lo que estamos, sino que hemos sido creados para algo más excelente, más glorioso, único. Dios viene a nuestro encuentro y nos dice que no estamos solos, que no solamente existe, sino que le importamos. Y la pregunta es, nuevamente, ¿en qué basas tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? Y este pasaje sale a nuestro encuentro en un momento muy interesante del ministerio de Jesús. Jesús está compartiendo delante de miles de personas, dice el capítulo 12, versículo 1. Miles de personas se juntan a Jesús. Y Jesús empieza a hablar de temas realmente importantes. Escúchame bien. Dios se hace carne, está ahí en medio de miles de personas y empieza a compartir cosas que son realmente importantes. Por ejemplo, la primera cosa que les dice es, no seáis unos hipócritas religiosos.
Porque hay mucho hipócrita religioso. Hay mucha gente que va de cristiano, pero... ¿O me equivoco? No, me equivoco. No me equivoco. Así está el mundo. Que piensa que todos los cristianos somos unos hipócritas. No. Lo he dicho más de una vez y más de dos. Nosotros no somos hipócritas. Sabemos que somos pecadores. Sabemos que no somos perfectos. Pero hemos cogido el camino estrecho. Queremos ser como Jesús. Y hay días que fallamos y lo sentimos mucho. Y días que acertamos un poco por la gracia de Dios y damos las gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero Jesús está hablando y está diciendo, no seáis como los hipócritas religiosos, buscad a Dios de verdad. Y te dice, mira, todo lo oculto será revelado algún día. ¿Tú sabes? Uno de mis versículos favoritos es una ironía para mí, no es que sea una ironía, pero yo lo cojo como una ironía de Pablo. Romanos 4:25 dice, el día en el que los secretos de los hombres sean puestos a luz, conforme a mi evangelio. El día en el que los secretos de los hombres salgan a luz, conforme a mi evangelio. O sea, que el evangelio, la buena noticia es que un día todos tus secretos, todos, saldrán a luz. ¿A qué es una buena noticia? ¿A qué es una noticia? Y esos secretos o han sido juzgados en la cruz con Cristo o serán juzgados contigo delante del gran trono blanco. La gran noticia, el evangelio, la gran noticia es que todos tus secretos, si eres creyente, han sido juzgados con Cristo en la cruz y han sido perdonados con Cristo en la cruz. Esa es la gran noticia. Pero Jesús está ahí y le está diciendo, oye, no temáis a los hombres, temed a quien nos puede enviar al infierno, pero no temáis a los hombres. El que me confiese delante de los hombres, mi Padre le confesará delante de los ángeles. ¿Sabes? Eso no es cualquier cosa. Confesar delante de los hombres es que te ponían una espada en el cuello y te decían, César estin ho Kyrios, el César es el Señor. Y tú decías, no, Jesús estin ho Kyrios, Jesús es el Señor. Y te cortaba la cabeza. Y lo que está diciendo Jesús es, aunque os maten, vale la pena. ¿Es serio o no es serio? Es tremendamente serio lo que está diciendo Jesús, lo que está diciendo este Evangelio. Está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, la incredulidad. Está hablando de la guía del Espíritu Santo que nos enseñará cómo testificar de Dios en medio de este mundo. Y entonces, en medio de ese montón de cosas serias, ¿no? Hay un joven ahí en medio de esa multitud de gente que dice, mestra, que está molt bé tot això, que está muy bien, pero a mí lo que me importa es el dinero, ¿sabes? Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Que está muy bien lo que estás diciendo. Muy bonito todo, pero aquí el parné, la pasta, el dinerito. Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia, ¿sabes? ¿Sabes lo que está pasando ahí? Que este es el hermano menor. ¿Sabes por qué sabemos que es el hermano menor? Porque el hermano mayor recibía el doble. ¿Tú sabes eso? En la cultura bíblica, el hermano primogénito recibía el doble que el resto de hermanos. Si una persona moría con 3, el primer hijo recibía 2 y el segundo recibía 1. ¿A qué es un buen negocio? Bueno, si eres el primero, parte de buen negocio. Porque entonces tu responsabilidad como primogénito que recibe el doble es ser el Goel, el rescatador de tu hermano. Si tu hermano cae en desgracia, tienes que rescatarle, porque para eso has recibido el doble. ¿A que os suena la parábola que ha leído aquí mi amigo esta mañana del hijo pródigo? ¿No? Porque hay un hermano mayor que cuando llega el hermano menor que lo ha desperdiciado todo, ¿qué dice? Échalo de aquí, no quiero ni verlo. Pero es tu responsabilidad, por eso has recibido el doble. Es un buen negocio si tienes un hermano, porque tú recibes 2, el otro 1, y si tienes 11 hermanos, y si tienes 12 hermanos. Tu padre tiene 13, sois 12, a ti te da 2 y al resto 1, y tú eres el rescatador de los otros 11. Ya el negocio no es tan bueno, ¿eh? Pero eso es justamente lo que hizo José. José fue el Goel de sus hermanos, los rescató del hambre, los llevó a Egipto. Y entonces su padre, ¿qué hizo? Le dio doble bendición, cogió a sus 2 hijos, les dijo, mira, no te voy a bendecir a ti, voy a bendecir a tus 2 hijos. Recibió la bendición doble, porque fue el Goel de sus hermanos. Así que en realidad,
No le mueve la justicia, porque Jesús va a decir, oye, guardad de todo tipo de ¿qué? De avaricia. Jesús tenía un ojo, a este no le engañas. No te está moviendo la justicia, está moviendo el hecho de que dices, oye, a mí no me vengas con historias, oye, él el 50% y yo el otro 50%, que parta lo que nos toca. Y yo ya haré con lo mío lo que me dé la gana. Eso es lo que está pasando ahí. Mío, para mí. ¿Vale? ¿Qué importa lo que diga Dios? ¿No? ¿Sabes otra de las cosas que está pasando ahí? Es que seguramente el hermano mayor está ahí también. Porque supongamos que yo os digo, decidle a mi mujer que me haga una tortilla de patatas esta noche para cenar. Normalmente cocino yo, pero decirle a mi mujer, vosotros podéis hacerlo. ¿Sabéis por qué podéis hacerlo? Porque sabéis que está allí. Allí. La conocéis. O sea, aquella que está con la mascarita rosa hoy. ¿Vale? Allí, está allí. ¿Vale? La conocéis y sabéis dónde está. Tú puedes ir y decírselo. Pero si tú no estás ahí, si no la conoces, ¿cómo vas a hacerlo? Así que cuando dice, oye, dile a mi hermano que parta, es que el hermano está allí, seguramente es un discípulo de Jesús. Y este que se ha acercado entre la multitud, no se ha acercado porque sea un discípulo de Jesús. Porque dice, maestro, que maestro en la Biblia es una manera de decir algo con respeto, pero no con el respeto que Jesús merece. Voy a poner una anécdota, ¿vale? Una clave exegética. En el Evangelio de Mateo, todo el mundo que llama a Jesús Señor cree que Jesús es ¿quién? El Señor. Mira tú. Y todos los que le llaman maestro, rabí y tal, no creen en Jesús. En el Evangelio de Marcos solamente hay una persona que llama a Jesús Señor. Una mujer sirofenicia que dice, Señor, tú puedes sanar a mi hija. Yo no necesito el pan de la mesa, yo con las migajas me conformo. Señor, tú puedes hacerlo. Y aquí este se le acerca a Jesús, no porque crea en Jesús, sino porque quiere instrumentalizar a Jesús. Quiere usar a Jesús para salirse con la suya. Y Jesús lo tiene muy claro, dice, mira, hombre, como diciéndole, desconocido, querido desconocido. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Es una buena pregunta. ¿Por qué Jesús puede mandar sobre otras personas? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la autoridad de Jesús? Este hombre todavía no lo ha descubierto. No sabe que Jesús es el Señor. Y es el juez, y es el partidor, y es el que viene con recompensa y con juicio. ¿Quién abre los juicios de Apocalipsis? ¿Quién abre el libro sellado con 7 sellos que desataba las plagas y el castigo de Dios en Apocalipsis? ¿Quién? El Cordero, Jesús. Es Él el juez. Es Él el juez. Y el abogado, y el que viene con recompensa. Él. La cuestión es que aquí hay un problema inicial, superficial, y el problema inicial es la avaricia. Pero en realidad el problema superficial de la avaricia de este joven destapa un problema más profundo, más serio. Si la vida no consiste en la cantidad de bienes que posees, ¿en qué consiste la vida? El título es Wallace Broncano y el sentido de la vida, porque también sale Broncano. Broncano es un showman televisivo y radiofónico que tiene un programa que se llama La Resistencia. No sé cuántos habéis visto La Resistencia alguna vez. Yo entera nunca, ¿vale? Pero alguna entrevista sí que he visto, ¿vale? Y este hombre tiene una pregunta clave desde el principio de su programa, una pregunta clave para todos sus invitados. ¿Qué pregunta es? ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Esa es la pregunta clave, ¿no? Aquí la clave es ¿cuánto tienes? Y hay muchos que exageran, muchos que no dicen nada, muchos que tal. Esa fue la pregunta desde el principio hasta que un amigo suyo, humorista, le hizo esa pregunta y le dijo, oye, esta pregunta no sirve para nada. ¿Y cómo que no? Dice, hombre, no, porque yo puedo tener mucho dinero, mucho, pero no tener sexo nunca. Y entonces aquí lo importante no es cuánto dinero tienes, sino cuánto sexo practicas, dijo el amigo. Y entonces desde aquel momento hace 2 preguntas. ¿Cuánto dinero tienes en el banco y cuánto sexo practicas? ¿Sí o no? Así que el sentido de la vida, o al menos lo que él intuye que a la gente le interesa, es saber el parné y el placer. Algunos jóvenes, diría mi vecino, pero no voy a decir mi vecino, el sentido de la vida podría estar en el Fortnite o en el FIFA. Porque si tú tienes un vecino aficionado al FIFA o al Fortnite, cuando pierden, se nota.
A veces tiemblan los cimientos del edificio de los gritos. ¿No? Porque hoy nuestro mundo se basa básicamente en 3 cosas: dinero, placer, diversión. Dinero, placer, diversión. Ese trinomio básicamente está allí. Básicamente es lo importante. ¿Cuánto dinero? ¿Qué placer me da? ¿Si me divierte o no me divierte? Y la cuestión es, ¿cuál es el significado de la vida? ¿En qué consiste la vida? Mira, si tú no descubres cuál es el significado de la vida, no te preocupes. La vida te va a dar un significado, que no es el tuyo, que no es tu propósito, no es el propósito de Dios para ti, pero te va a dar uno. Tú puedes haber estudiado abogacía. Yo conozco gente que ha estudiado de abogado y está cuidando ancianos o sirviendo hamburguesas en el McDonald's. Porque el mercado, las situaciones en la vida, te llevan a sitios que no son aquello para lo que tú sentías que valías y sentías que Dios te encaminaba. Si tú no trabajas por lograr el propósito de Dios para ti, aquello para lo que Dios te diseñó, aquello para lo que Dios puso en tu corazón, no te preocupes. No acabarás en esa estación, acabarás en cualquier otra, pero acabarás en una. ¿Lo sabías o no? Muchos, como yo con 47, 48 ya, dentro de nada, lo hemos descubierto a lo largo de nuestra vida. Si eres más joven y todavía no has llegado a esa etapa, lucha por lo que Dios ha puesto en tu corazón. Nadie más va a hacerlo. ¿Sabes? Esfuérzate por lograr aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Nadie más va a hacerlo. Y si no, no te preocupes, acabarás en cualquier estación, pero que igual no es la que Dios quiere para ti. Ahora, aquí tenemos una paradoja en este texto. Tenemos un joven que quiere más dinero. Y en esta parábola se nos presenta un rico que tiene todo el dinero que este joven desearía tener. Fíjate que la palabra abundancia no es solamente tener mucho. La palabra abundancia ahí en griego y las 3 veces que sale en este evangelio siempre es algo que se desborda, es mucho más de lo necesario, mucho más de lo que puedes retener. Es dinero a expuertas, dinero que tú no puedes llegar a contar. Como los cárteles de la droga, ¿os acordáis de los cárteles de la droga que enterraban los fajos de billetes allí, se olvidaban de dónde estaban porque tenían tanto que ya iban con excavadora? Billetes con excavadora, porque es que ya no sabían, no podían ni contarlo. Pues un poco esta es la situación. Tenemos un joven que tiene deseo de dinero y tenemos un rico que tiene más de lo que necesita, le sobra el dinero, tiene todo lo que este joven desea. Pero ese problema que es de tipo práctico, decía antes, se presenta, Jesús lo responde como un problema de carácter moral, de carácter espiritual, de tema de miopía espiritual. De miopía espiritual, porque la avaricia tiene que ver con una concepción de la vida equivocada. Este hombre tenía una heredad, ¿sabes? Este hombre rico tenía una heredad. ¿Qué es una heredad? ¿Qué es una heredad? Una heredad es algo que va a heredar a alguien, ¿sabes? Es una propiedad, evidentemente, ¿eh? Pero una heredad, lo que enfatiza el término heredad es que alguien lo va a heredar. Igual lo has heredado tú, pero lo que está claro es que alguien más lo va a heredar después de ti, ¿no? Y esta heredad es de un hombre rico, es inmensa. Este hombre tiene todo lo suficiente y además resulta que en esta heredad produce muchísimo más. De tal manera que ya desborda todo lo que desborda. De tal manera que este hombre dice, bueno, es que ahora ya sí, por fin, me voy a jubilar. Ahora sí que puedo, por fin. No he podido hasta ahora, porque es que me sobraba pero necesitaba más. Pero ahora sí que ya que sí. Ahora desmonto todos los graneros, hago otros nuevos, lo lleno todo y entonces digo, alma, por fin, fiesta. Comamos, bebamos y disfrutemos la vida. ¿Sí? Y entonces se escucha una voz del cielo, que no soy yo, que es una voz del cielo. Dios mismo le habla desde el cielo y le dice, tonto. Bueno, necio, que para nosotros en nuestra cultura de aquí es como muy light, ¿vale? Porque aquí sabemos insultar bien. Necio nos suena como muy
muy ñoño, ¿no? Pero en la cultura bíblica no es cualquier cosa, porque ¿qué dice el necio en su corazón? Que no hay Dios. Un necio es alguien que no considera la realidad de Dios, es alguien que se va al infierno. Ese es un necio. Ese es un necio, una persona que no es sabia, que no sabe guiar su vida, que su vida va a ir fatal. Y ya puedes tener todo el dinero del mundo, que si no tienes en cuenta a Dios, eres un pobre desgraciado. Punto. No lo digo yo, que lo dice Jesús. Entiéndeme. Que puede ser totalmente, muy feliz, Una persona atea puede ser muy feliz o no. Muy feliz. Pero no conozco ningún creyente que se cambiase por él. Por pobre que sea. ¿O tú conoces alguno? ¿Tú te cambiarías por el ateo más rico del mundo? Tu fe, tu confianza en Dios, por todo el dinero que tenga, ya se lo puede comer. Con patatas, entero. Por mucho que tengas, porque el que tiene a Dios lo tiene todo. Y está ahí este hombre, que cree que lo tiene todo. Y Dios le dice, tonto, desgraciado. Porque este hombre cometió 3 errores. 3 errores. Confundió el tiempo con la eternidad. Mira, tienes para muchos años. Ya puedes jubilarte. Ya puedes disfrutar. Pero esta noche, no, hoy. Hoy te mueres y qué. Cuando era coordinador del Ministerio Evangélico en Prisiones, me vino un día un gitanico fantástico, un tipo tremendo, un tipo que llena el Evangelio, las cárceles, pero una cosa tremenda, de verdad. O sea, un tipo, unos anillos de oro que lleva, una cosa tremenda, ¿vale? Y está allí el hombre compartiendo con nosotros lo que Dios está viendo en las cárceles y tal, y dice, oye, ¿y sabes fulanito de tal? Otro gitanico, pastor gitanico de una iglesia de Filadelfia. Digo, ¿sí? ¿Qué? Dice, se ha muerto. Dice, estaba predicando el Evangelio en la iglesia y se murió en el púlpito predicando la palabra. Con las botas puestas. Y el tío lo decía con una sonrisa. Yo estaba allí como... Y el tío le decía con una alegría. Decía, es que estaba allí el hombre diciendo que el Señor viene, que tenemos que prepararnos y ¡pum! El Señor se lo llevó en ese momento. ¿Tú crees que eso no te puede pasar hoy? Dime. Vamos. Claro que te puede pasar hoy. ¿Estás preparado? ¿Cómo está tu cuenta corriente en el cielo? ¿En números rojos? ¿O hay algún positivo por ahí? ¿Cómo? Porque este pensaba que tenía todo el tiempo del mundo y ¿qué va? Cada día es un regalo, cada segundo de la vida es un regalo de Dios. Confundió su cuerpo con su alma. Dijo, mira, alma, ahora sí, come, bebe, disfruta. ¿El alma come? ¿El alma bebe? No, es el cuerpo el que come y bebe, no es el alma, no es el espíritu de la parte espiritual del ser humano, no. Pero él pensaba que la vida era todo lo que puedes tocar, ¡ole! ¿Y qué va? ¿Qué va? ¿Qué pasa si pierdes tu salud? ¿Qué pasa si pierdes tu dinero? ¿Qué pasa si pierdes todo lo que posees? ¿Estás preparado? Escúchame bien, esta es una pregunta. El versículo que más me gusta... Yo tengo muchos versículos favoritos, ya sabéis que yo, aunque si digo mi versículo favorito, hay muchos. Pero hay uno que me encanta del libro de Job. ¿Sabes cuál es? Cuando Job dice, lo que temía me sobrevino. ¿Qué es lo que más miedo te da en tu vida? ¿Qué es lo que más... O sea, piensa, un segundo. ¿Cuál es la peor noticia que te podrían dar en tu vida ahora? ¿Qué pasaría si ocurriese? ¿Estás preparado? Porque Job había algo que temía y le ocurrió. Y se arrodilló y alabó a Dios. Y luego tuvo un tiempo de desorientación, como es normal, en el que maldijo el día en que nació y muchas otras cosas, ¿verdad? Pero lo primero que hizo fue arrodillarse y dar gracias a Dios. Porque estaba preparado. Porque tenía una cuenta bancaria en su relación con Dios suficientemente amplia para soportar eso. La cuestión es si estamos nosotros preparados o no. O vivimos como... ¿Qué hay de la adoración? ¿Qué hay de la acción de gracias?
¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra alma? Este hombre ni siquiera piensa en ello. Está demasiado enfocado en su dinero. ¿Sabes? ¿Sabes por qué no puedes servir a Dios y al dinero? ¿Os acordáis que dice Jesús? Dice que no puedes servir a Dios y al dinero. ¿Sabes por qué? Porque si amas el dinero, querrás más. Y nunca tendrás suficiente, como dice Wallace. Pero si amas a Dios, querrás dar. Y dar y tener más son incompatibles. Si amas a Dios, querrás bendecir a Dios. Querrás ayudar al prójimo. Y es incompatible una cosa y la otra. Uy, madre mía, qué tarde, por favor. La tercera confusión de este hombre. Confundió lo que creía que era suyo con algo que simplemente se le había prestado, ¿no? ¿De quién será todo esto?, le pregunta Dios. Te voy a decir la respuesta. De 2 hijos tontos que se pelearán por ella. Esa es la respuesta. Igual este hombre rico era el padre de estos 2. No lo sé. Pero esta es la realidad. Como tengas 4 duros y los hereden 2 hijos tontos, vas a tener 2 hijos tontos peleados de por vida. ¿Cuántas familias se han peleado por 4 duros? Porque el padre o la madre fallecieron y a uno le dio el piso y al otro le dio dinero. Que haga con lo suyo lo que le dé la gana, como si se lo patee antes de irse con el Señor. Pero si no te quiere, que no te den. Pero, que le ha dado 1.100 a él y a mí me ha dado 1.095. Y por 5 no se hablan, se cruzan por la calle. Yo conozco gente así, que se han dejado de hablar toda la vida por 4 duros. Ni que necesitáramos nada, ¿verdad? Hay cosas más importantes que el dinero. Cosas mucho más importantes que el dinero. Así que este hombre pensó que era suyo y realmente era algo que Dios le había confiado. Ahora, la pregunta mía, y con esto acabo, espero, es: ¿y cómo somos ricos con Dios? Porque Jesús te dice en lo que no consiste. Pero ¿en qué consiste ser ricos para con Dios? Pues mira, de eso va el resto del capítulo. Porque fíjate que cuando acaba la parábola, fíjate, dice: luego dijo a sus discípulos, por tanto os digo, a la luz de lo que acabo de decir, ahora yo os digo a vosotros que sois discípulos, a vosotros que sois creyentes, os digo esto, mira: no te afanes ni te obsesiones por las posesiones, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis o que vestiréis, no te afanes, no te preocupes, Dios tiene cuidado de ti, confía en el cuidado de Dios. Versículo 29, vosotros no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber. Todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. No te preocupes, confía en Dios, descansa, tranquilo. Dios sabe lo que necesitas, tranquilo. Mira, busca el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Eso es lo que tienes que saber. Para ser rico con Dios, ¿qué tienes que hacer? Buscar primeramente a Dios y luego confía en Dios. Sé consciente de que a Dios le ha placido darnos la eternidad. Fíjate, vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y como que Dios te ha dado la eternidad, mira lo que dice el versículo 33. Da limosna, ayuda a los demás. Sé de bendición, tú has sido bendecido para bendecir. ¿Quieres ser rico en el reino de los cielos? Da, bendice como Dios te ha bendecido a ti. Porque hay algunos que... ¿Cómo es aquel pasaje? El que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La ganará, ¿no? Claro. Porque donde está vuestro corazón, donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón, ¿no? Poned vuestra mirada en los cielos, ¿no? Usad las posesiones para ayudar a los otros. Tenía aquí apuntada esa frase de Jim Elliot, ¿verdad? No es tonto el que da lo que no puede retener para conseguir lo que no puede perder, ¿verdad? Y él le entregó la vida predicando el Evangelio, ¿verdad? Prepárate, dice, vive a la luz de la eternidad, dice el versículo 35, estad ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, versículo 40, estad preparados porque no sabéis cuándo el Señor vendrá. Igual el Señor viene mañana, igual el Señor no viene, pero eres tú el que va a su encuentro. Estate preparado. ¿Sabéis? Los que venimos de Fondencañellas conocimos al señor Rivilla, ¿sí? Fantástico hombre de Dios.
querido hermano. Cuando le detectaron el cáncer, lo primero que me dijo es: Samuel, yo estoy preparado para lo que el Señor quiera. Estoy preparado. ¿Vamos a recibir las cosas buenas de Dios y no las cosas malas?, me dijo Job. Yo estoy preparado. Y yo le dije: ¿dónde vas? Querido, te lo han detectado a tiempo. Pero está en la presencia del Señor. Qué bueno poder vivir la vida a la luz del Evangelio, a la luz de la esperanza que tenemos. Saber que si te vas de aquí, sabes dónde vas. Qué bueno estar preparado. Qué ejemplo, estar preparado. Sea que el Señor venga o sea que fallezcamos, estate preparado, porque a la hora que no piensas, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, Pedro está escuchando y dice: pero Señor, ¿esto me lo dices a todos o me lo dices a mí o lo dices a quién se lo estás diciendo? ¿A todos o a nosotros que somos creyentes? No, a todo el que quiera acercarse a Dios, a todo el que se considere un siervo de Dios, a todo el que busque realmente a Dios. Somos responsables, dice el versículo 48, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Al que se le ha confiado mucho, mucho se le pedirá. Y mi pregunta es: ¿cómo está tu cuenta corriente en el cielo? ¿Qué ha puesto Dios en tu mano? ¿Qué estás haciendo con tus talentos? ¿Qué estás haciendo con tus capacidades? ¿Qué estás haciendo con tus recursos? ¿Qué estás haciendo con tu vocación? Dios te ha diseñado de una manera única. Tú eres único, eres única. Y estás en un lugar único en el que ningún otro creyente, ninguna otra persona está. ¿Estás siendo luz o no en ese lugar? ¿Estás trabajando para ti o para el reino? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? En la medida en que Dios esté en el centro de nuestra vida será más satisfactoria, nos sentiremos más realizados, cumpliremos el propósito de Dios, nos haremos ricos para con Dios, encontraremos el sentido de la vida, encontraremos el significado de aquello que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No he venido para que tengamos una vida raquítica, he venido para que disfrutemos, que nos sintamos realizados con aquello con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y me gustaría pedirte que en esta mañana pudieras reflexionar. ¿Estás adorando algo que te puede consumir, comer vivo? ¿O estás adorando a Dios? Aquí no existe el ateísmo, ¿sabes? A algo adoras. Algo pones en el centro de tu vida. Igual te adoras a ti mismo, puede ser. Pero es necesario responder al llamado de Dios. El llamado a ser de Cristo. El llamado a arrepentirnos, a creer, a poner nuestra confianza plena en Él. A vivir la vida a la luz de la eternidad. A hacernos tesoro, no aquí, sino allí. Porque ese es el que cuenta, ese es el que permanece. Que podamos reflexionar como iglesia también, como creyentes. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida? ¿Cuál es el lugar que le corresponde a Dios en nuestro servicio? Y que el Señor nos bendiga, que el Señor nos use, que el Señor sea glorificado con todo aquello que hacemos y pensamos.